La brisa marina, densa y salobre, se colaba con una pereza dominical por las puertas abiertas del porche, arrastrando consigo el aroma inconfundible de los espetos de sardinas que se cocinaban en la barbacoa del jardín y el dulzor cítrico de la tarta de limón que yo misma había horneado al amanecer. Estábamos a mitad del almuerzo en mi casa, un refugio de paredes encaladas y tejas viejas en un pueblo blanco suspendido sobre el Atlántico, en la costa de Cádiz. La larga mesa de roble, una herencia familiar que había visto pasar generaciones, gemía bajo el peso de las fuentes. Ensaladas frescas con productos de la huerta, verduras a la parrilla todavía chisporroteantes y pan recién hecho cuya corteza crujía con solo mirarla. Mi hijo Mateo, en el centro de la mesa, relataba una anécdota de su trabajo en la consultora, una historia sobre un cliente difícil y una pequeña victoria profesional. Su voz, siempre llena de una energía contagiosa, llenaba el espacio, y su gesticulación era un eco de la de su padre. A su lado, mis nietos, Leo y Lucía, de 10 y 8 años, intercambiaban susurros y soltaban risitas ahogadas por algún secreto infantil, un mundo paralelo que existía justo al borde del de los adultos. Al otro lado, Sofía, mi nuera, removía con desgana los hielos de su té frío. El tintineo del cristal contra el hielo era un contrapunto discordante a la animada conversación. Una sonrisa astuta, casi ensayada, jugaba en sus labios. La observé mientras se reclinaba en su silla de mimbre, un movimiento lento y deliberado. Sus ojos se clavaron en los míos, ignorando a todos los demás, y con un tono de voz que cortó el aire, lo bastante alto para que el eco de la anécdota de Mateo muriera en el acto, dijo: «Dime, Isabel, ¿qué se siente al ser una carga?». La pregunta cayó en medio de la alegría familiar como una piedra en un estanque sereno. No fue una explosión, sino un impacto sordo y profundo, cuyas ondas se expandieron en un silencio inmediato y denso. Mateo, sorprendido, soltó una risita nerviosa, un sonido hueco que intentaba desesperadamente llenar el vacío. Los niños, siempre atentos a las corrientes emocionales de los adultos, se miraron entre sí, sus rostros una mezcla de confusión y una incipiente duda sobre si aquello era una broma en la que debían participar. Y entonces, como si una batuta invisible hubiera dado la señal, la mesa estalló en risas contenidas, risas incómodas y cómplices que me excluyeron por completo. Todos, menos yo. Dejé mi tenedor sobre el mantel de hilo con una precisión milimétrica, sintiendo la madera pulida de la mesa bajo las yemas de mis dedos, un ancla en medio de la tormenta. Mis largos años como jefa de enfermeras me habían enseñado el valor incalculable de la calma bajo presión, el poder de unas manos firmes y un tono de voz mesurado que podía detener una hemorragia o calmar un corazón desbocado. Levanté la mirada, atravesando la distancia de la mesa para encontrarme directamente con la suya. «¿Qué se siente?», repetí su pregunta, mi voz clara, serena, desprovista de cualquier temblor. Y entonces añadí, paladeando cada sílaba: «Saber que esta carga ya no va a pagar tus facturas». El efecto fue instantáneo. Las risas se extinguieron como velas en una corriente de aire. La sonrisa de superioridad de Sofía vaciló, se quebró y finalmente se derrumbó. Incluso el parloteo inocente de los niños se detuvo, sus ojos grandes y expectantes fijos en nosotros. El único sonido que rompía el silencio era el zumbido persistente y monótono de la nevera en la cocina, un recordatorio de la normalidad que acababa de hacerse añicos. Con una calma que no sentía por dentro, tomé de nuevo mi tenedor y cuchillo y procedí a cortar un trozo de pescado con una lentitud deliberada, casi teatral. Frente a mí, Sofía parpadeaba rápidamente, como si hubiera tragado algo afilado, su garganta moviéndose en un gesto convulsivo. Mateo se removió incómodo en su asiento, carraspeó, abrió la boca como para decir algo y la volvió a cerrar, derrotado. Nadie se atrevió a romper el hechizo. Afuera, las olas seguían su ritmo eterno e indiferente, rompiendo en la orilla como lo habían hecho durante siglos, como si nada hubiera cambiado en nuestro pequeño universo. Pero yo sabía, con una certeza absoluta, que la marea acababa de girar de forma irreversible. Terminé mi bocado, mastiqué lentamente y, con la misma parsimonia, doblé mi servilleta de tela y la coloqué con cuidado sobre mi regazo. Mi vista se perdió en el patio, donde la luz dorada del sol de la tarde dibujaba una línea brillante y definida en el suelo de baldosas. Aquello no era el fin de la conversación. Era, después de 12 largos años, tan solo el comienzo. Fue en el gélido invierno de 2011 cuando las manos de mi marido, Javier, se volvieron demasiado frías para sostener las mías con la fuerza de siempre.
La habitación del hospital era un espacio impersonal y sombrío, teñido por la luz artificial y el olor a antiséptico. El único sonido constante era el pitido rítmico y lento del monitor cardíaco. Cada bip un metrónomo que marcaba el compás de nuestra despedida, acercándonos inexorablemente al adiós definitivo. En uno de sus últimos momentos de lucidez, apretó mis dedos con la poca fuerza que le quedaba, una presión fantasmal que sentí más en el alma que en la piel. «Prométemelo, Isa», susurró, su voz un hilo apenas audible entre el zumbido de las máquinas. «¿Qué cuidarás de Mateo y su familia? Él es bueno, pero todavía un crío». Asentí, incapaz de articular palabra, ahogada por un nudo de dolor que me oprimía la garganta. Esa promesa, hecha en la penumbra de una habitación de hospital, se convirtió en mi brújula tras el funeral. Se convirtió en mi razón de ser. El primer pago de la hipoteca de su adosado lo cubrí en febrero. Recuerdo la llamada de Mateo, su voz llena de vergüenza y ansiedad. Eran 1.300 euros, una cantidad que para ellos era una montaña. «Mamá, no sé cómo vamos a hacerlo este mes», me dijo. «No te preocupes, hijo. Yo me encargo», respondí, y transferí el dinero directamente desde mi cuenta de ahorros, la que Javier y yo habíamos llenado con sueños de viajes y una jubilación tranquila. Quería que no sintieran la presión, que tuvieran un respiro. Para marzo, sin que me lo pidieran, me hice cargo también de las letras de los coches. Era más fácil que verlos hacer malabares, que ver la sombra de la preocupación en el rostro de mi hijo. Mateo apenas empezaba a abrirse camino en su carrera, con un sueldo modesto, y Sofía estaba en casa con los bebés, Leo recién nacido y Lucía aprendiendo a caminar. Pagué la guardería para que ella pudiera descansar, para que tuviera unas horas para sí misma. En aquellos primeros años, la gratitud era palpable. Recibía tarjetas escritas a mano, con dibujos infantiles y frases de agradecimiento. «Gracias, Isabel. No sabemos qué haríamos sin ti», escribía Sofía. Los fines de semana, su visita era el punto álgido de mi semana. Mateo se dedicaba a las pequeñas reparaciones de la casa, arreglando la valla del jardín o cambiando una bombilla que yo no alcanzaba. Sofía traía una tortilla de patatas o un bizcocho casero. Se sentaban en mi cocina, el corazón de mi casa, y me contaban sus progresos, como mi ayuda les estaba dando el tiempo necesario para ponerse de pie, para construir una base sólida. Y yo les creía. Me sentía útil, cumpliendo mi promesa a Javier, tejiendo una red de seguridad para mi familia. Pero con el paso de los años, el tono empezó a cambiar, de forma tan sutil que al principio apenas lo noté. Las tarjetas escritas a mano dejaron de llegar. Las visitas de fin de semana, antes un ritual de compañía, se convirtieron en entregas rápidas de los niños mientras ellos hacían recados. «Te los dejamos un par de horitas, mamá, tenemos que ir a IKEA», decían. Mis pagos, antes un salvavidas, se volvieron obligaciones tácitas, un elemento fijo en su presupuesto del que nunca se hablaba, a menos que algo saliera mal, como una derrama inesperada en la comunidad o la matrícula del campamento de verano. El cambio se manifestó en pequeños detalles. Un comentario casual de Sofía en una cena. «Menos mal que la hipoteca se liquida el viernes», como si el dinero apareciera por arte de magia en la cuenta cada mes. O Mateo, presumiendo con sus amigos en una parrillada sobre su nueva reforma de la cocina, una reforma que yo había pagado hasta el último azulejo, eligiendo personalmente los materiales. La gratitud se había desdibujado hasta convertirse en costumbre, y la costumbre, con el tiempo, se había endurecido hasta transformarse en un sentimiento de derecho. 12 años después de la muerte de Javier, mi promesa se había convertido en una cadena invisible, una que me ataba a la comodidad y el estilo de vida de ellos, mientras mis propios planes, los viajes a Italia y las escapadas a Portugal que Javier y yo habíamos soñado, acumulaban una gruesa capa de polvo en un cajón. Esa cadena parecía irrompible, forjada en el amor y el duelo. Hasta ese preciso momento, durante aquel almuerzo dominical, cuando Sofía, con una crueldad calculada, me llamó carga y sentí, con un chasquido sordo y liberador, como la cadena se rompía en 1000 pedazos. Esa misma noche, mucho después de que la mesa del almuerzo quedara limpia y la sonrisa burlona de Sofía se hubiera desvanecido de mi mente pero no de mi memoria, entré en mi estudio y cerré la puerta con suavidad. El aroma familiar de la madera de cedro pulida, el papel viejo y la tinta me envolvió, calmando el tumulto de mi interior. Era mi santuario, un lugar de orden y lógica en un mundo que a menudo carecía de ambas. Encendí la lámpara de escritorio de latón, un regalo de Javier,
y su luz cálida se derramó sobre una impecable fila de archivadores metálicos, cada uno con una etiqueta escrita a máquina. Desde el día en que Javier falleció, había guardado metódicamente cada documento, cada factura, cada extracto bancario. Era el hábito de una vida dedicada a la precisión, primero como enfermera, luego como administradora de mi propia existencia. Estados de cuenta de la hipoteca, contratos de financiación de los coches, facturas de matrículas escolares, recibos de gastos médicos imprevistos. Cada cheque emitido y cada transferencia realizada estaba archivado en un riguroso orden cronológico y codificado por colores. Carpetas azules para la hipoteca, el pilar de su estabilidad. Verdes para los coches, sus símbolos de estatus. Amarillas para la educación de los niños, su futuro. Rojas para la salud, su bienestar. Comencé a sacar las carpetas, una a una. Cada cajón se abría con un deslizamiento suave y silencioso, revelando años de mi promesa apilados en capas mudas y ordenadas. Las coloqué sobre la gran superficie de madera del escritorio, un mosaico de colores que representaba 12 años de mi vida. Primero, el azul. 1.300 euros cada mes, sin falta, durante 144 meses. Tecleé los números en la calculadora de sobremesa, su pantalla digital iluminándose en la penumbra. El resultado me miró fijamente. 187.200 euros. Luego, el verde. El SUV negro que conducía Mateo, y el sedán plateado que Sofía usaba antes de este. Unos 500 euros al mes, sumando las letras y los seguros. A lo largo de los años, ascendía a 72.000 euros. Después, el amarillo. Matrículas del colegio privado, programas extraescolares de idiomas y música, cuotas de los equipos de deportes. Un promedio de 12.000 euros al año, multiplicado por 12 años seguidos. Total, 144.000 euros. Finalmente, el rojo. Las visitas de urgencia al médico, los tratamientos dentales, las recetas, incluso las sesiones de terapia para Sofía después de su segundo embarazo. Unos 3.000 euros al año, que sumaban 36.000 euros. El total general apareció en la pantalla de la calculadora, 439.200 euros. Me hundí en mi silla de cuero, el peso de esa cifra aplastándome. El único sonido en la habitación era el tic-tac rítmico y constante del reloj de pared, cada segundo marcando el paso de un tiempo que no volvería. Me había repetido a mí misma, como un mantra, que los estaba ayudando a construir una vida estable, dándoles el espacio y los recursos para que pudieran sostenerse por sí mismos. Pero los números, fríos e implacables, contaban una historia muy diferente. No estaba financiando estabilidad. Estaba financiando un estilo de vida que ellos no podían permitirse. Un estilo de vida lo bastante pulido para presumir en redes sociales, pero lo bastante frágil y dependiente como para derrumbarse sin mi apoyo constante. Mis dedos, casi por voluntad propia, se movieron hacia el teclado del ordenador. Entré en mi banca online, un portal que conocía tan bien como la palma de mi mano. Cada pago automático programado, una docena de ellos, aparecía en la lista, con la etiqueta activo junto a él. Hipoteca, leasing del coche, colegio, seguro, suministros. Hice clic en el primero, el de la hipoteca. Una ventana emergente apareció en la pantalla. Desea confirmar la cancelación de este pago recurrente. Hice clic en confirmar. La cadena invisible en la que se había convertido la promesa a Javier comenzó a romperse, eslabón por eslabón, con cada clic del ratón. Cancelé el pago del coche. Confirmar. El del colegio. Confirmar. El del seguro de salud. Confirmar. Cuando llegué al último, sentí una extraña y contradictoria mezcla de duelo y alivio. Duelo por la familia que había creído estar construyendo, por la versión idealizada de mi papel como matriarca. Y un inmenso alivio al liberarme de una carga que yo misma me había impuesto. El ciclo, por fin, estaba terminando. Sabía que a la mañana siguiente, cuando los avisos de pago fallido comenzaran a llegar, notarían mi ausencia. No con palabras de agradecimiento tardío, sino con las preguntas airadas que nunca habían querido hacerse. No pasó mucho tiempo para que la primera grieta apareciera en la fachada de su vida perfecta. 3 días después de mi purga digital, una notificación del banco apareció en la pantalla de mi móvil. Era un aviso informativo. El pago de la hipoteca de la casa de Mateo y Sofía no se había procesado por falta de fondos en la cuenta de cargo. Sonreí para mis adentros. La primera ficha de dominó había caído.
Esa misma tarde, el número de Sofía apareció en mi pantalla. Dejé que el teléfono sonara 2 veces, un pequeño acto de control, antes de contestar con un tranquilo sí. Isabel, comenzó ella, su voz cargada de una confusión que sonaba más a indignación contenida que a verdadera perplejidad. El banco acaba de llamar. Dicen que ha pasado algo raro con el pago de la casa, que no había fondos suficientes en la cuenta. Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Debe ser un error suyo. Mantuve mi tono firme, neutro, el mismo que usaba con los médicos residentes demasiado arrogantes. Tiene todo el sentido del mundo, Sofía. He dejado de cubrirlo. Hubo una pausa al otro lado de la línea, tan larga que pude oír su respiración agitada. Luego, una risa frágil, quebradiza. Debes de estar bromeando. Es una broma de mal gusto por lo del otro día, ¿no? El pago vence esta semana. Si no se hace, nos van a cobrar recargos por demora. Eso ya no es mi responsabilidad, dije, mi voz tan serena como un lago helado. A partir de ahora, tendréis que encargaros vosotros. El silencio que siguió fue aún más denso, cargado de incredulidad y pánico. Finalmente, murmuró algo ininteligible sobre tener que hablar con Mateo y colgó abruptamente. A la mañana siguiente, mi buzón de voz albergaba 3 mensajes de la compañía de leasing de los coches. El primero era un recordatorio cortés. El segundo, más firme. El tercero era tajante. Este es su tercer y último recordatorio de que su pago está vencido. Se requiere acción inmediata para evitar la retirada del vehículo. Los borré uno por uno sin pensarlo 2 veces. Más tarde esa semana, decidí ir al supermercado del pueblo. Mientras deambulaba por el pasillo de los lácteos, vi a Leo y Lucía con Mateo cerca de las cajas. Me escondí detrás de una estantería de yogures. No me vieron, pero alcancé a escuchar fragmentos de su conversación, lo suficiente para notar el cambio sísmico en su dinámica familiar. «Papi, ¿por qué estaba llorando mami esta mañana cuando me desperté?», preguntó Lucía, su vocecita aguda llena de una preocupación que no debería tener a su edad, mientras se aferraba a la manga de su padre. Mateo forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos, una máscara de tranquilidad mal ajustada. «Solo está un poco cansada, pequeña. Mucho trabajo». Leo, siempre más observador, frunció el ceño. «No es por eso. Es por lo que dijo el hombre del banco por teléfono. Os oí hablar anoche en la cocina. Decíais la palabra, dinero, muchas veces. No os preocupéis por esas cosas de mayores», dijo Mateo rápidamente, su tono un poco más brusco de lo pretendido, mientras los guiaba a toda prisa hacia la puerta. Pero la rigidez de su espalda, la tensión en sus hombros, me dijo que la ansiedad ya se había filtrado en la siguiente generación. Esa noche, mi móvil se iluminó de nuevo con el nombre de Sofía en la pantalla. Lo ignoré. En su lugar, me senté en mi escritorio, con las manos extendidas sobre la pila de confirmaciones de pagos cancelados. El peso de 12 años estaba allí, tangible, en esos papeles. Pero por primera vez, ya no se sentía como una carga que yo debía llevar. Decidí que no explicaría nada más por el momento. Que sintieran el vértigo de cómo el suelo les faltaba bajo los pies. Que entendieran, de primera mano, cómo es vivir sin una red de seguridad invisible sosteniéndolos. Para el fin de semana, sabía que las ondas de esas primeras grietas se extenderían mucho más allá de las paredes de su casa, alcanzando a todo nuestro pequeño pueblo. Y así fue. Empezó con susurros, esa clase de murmullos que sientes en la nuca antes de oírlos con tus propios oídos. En la oficina de correos, doña Elvira, cuya casa estaba a 2 calles de la mía, me dedicó una sonrisa tensa y se dio la vuelta a media frase para hablar con otra persona. En el mercado de abastos del sábado, una pareja que conocía desde que eran novios evitó mi mirada. Su animada charla sobre el precio del bonito se convirtió de repente en un silencio incómodo cuando pasé por su lado. La versión de Sofía, la de la madre cruel y la familia abandonada, se estaba extendiendo como la pólvora. Para el fin de semana, Carmen, mi vecina de enfrente, una mujer práctica y sin pelos en la lengua, llegó a mi puerta con una cesta de limones de su limonero y una cara que delataba que traía noticias que no estaba segura de querer compartir. Pensé que debía saberlo, Isabel, comenzó, dudando en el escalón de mi porche, sin querer entrar. Sofía ha estado hablando. Con todo el mundo. No necesité que terminara. Asentí lentamente. Lo imagino. Dice que los dejaste en la estacada de la noche a la mañana, sin avisar, continuó Carmen, bajando la voz como si temiera que las paredes oyeran.
que los has abandonado por una simple rencilla familiar y que los pobres niños lo están pasando fatal. Asentí de nuevo, una sola vez. Entiendo. Carmen me miró, sus ojos buscando una explicación. Una defensa, una negación. Casi esperaba que me derrumbara o estallara en justificaciones. Pero solo le agradecí los limones con una sonrisa serena y la dejé ir. Mi silencio era un lienzo en blanco sobre el que Sofía estaba pintando su obra maestra de victimismo. El primer desafío directo llegó al día siguiente, en la biblioteca municipal. Una mujer que apenas conocía, miembro de un club de lectura al que yo no asistía, me detuvo entre las estanterías de novedades. «Perdona que te moleste, Isabel», dijo con un aire de superioridad moral. «No conozco los detalles, claro, pero si mis nietos estuvieran en apuros, yo movería cielo y tierra para ayudarlos. La familia es lo primero». Fue como una bofetada. En ese momento me di cuenta de que mi silencio digno estaba siendo interpretado como una admisión de culpa. Le estaba cediendo todo el escenario a Sofía. 2 mañanas después, mientras tomaba un café en la terraza del bar de la plaza, volví a escuchar mi nombre. Esta vez venía de la mesa de al lado, de boca de Pilar, una conocida de casi 20 años. Tomé una respiración profunda, dejé el dinero para mi café en la mesa y me acerqué a la suya. «Pilar, buenos días», dije, manteniendo mi voz calmada y uniforme. «Me ha llegado el rumor de que estás preocupada por mi familia». Sus ojos se entrecerraron, sorprendida por mi confrontación directa. «Preocupada, sí. He oído que los has abandonado justo cuando más te necesitan. Me parece terrible». «¿De veras?», pregunté, inclinándome ligeramente. Mencionó Sofía también los 439.200 euros que les he dado en los últimos 12 años. El tenedor con un trozo de tortilla se quedó suspendido a medio camino de su boca. Su expresión cambió de la indignación a la pura estupefacción. Eso es imposible. «Tengo registros de cada céntimo», continué, mi voz ganando fuerza. «Hipoteca, coches, matrículas de un colegio privado, gastos médicos, reformas. Ese dinero no fue para que se fueran de vacaciones ni para lujos superfluos. Fue para mantenerlos a flote mientras Mateo se consolidaba. Pero no creó estabilidad. Creó una dependencia enfermiza». Pilar no respondió. Solo me miró, y casi podía escuchar el chirrido de las piezas de la historia que le habían contado desmoronándose en su cabeza. Para el final de la semana, el tono del vecindario había cambiado notablemente. Algunos todavía me lanzaban miradas de juicio silencioso, convencidos de que era una matriarca fría y sin corazón. Pero otros, un número creciente, me detenían al pasar para darme un apretón en el brazo y decir bien hecho en voz baja, como si hubieran estado esperando que alguien en su propia vida rompiera un patrón de dependencia que también reconocían. No había planeado iniciar una campaña de relaciones públicas, pero la narrativa de Sofía me había obligado a actuar. La verdad, o al menos mi parte de ella, estaba ahora ahí fuera, y viajaba más rápido y más lejos de lo que ella jamás habría esperado. Y eso significaba, lo sabía con certeza, que el próximo movimiento no sería mío. Sería de ellos. El sobreoficial llegó a su buzón un jueves por la tarde. Carmen, mi informadora extraoficial, me contó después que vio a Mateo recoger el correo en la entrada de su casa. Lo vio abrir ese sobre en particular, con el sello del ayuntamiento estampado en la esquina, y leer el contenido 2 veces, su rostro palideciendo visiblemente antes de guardárselo apresuradamente en el bolsillo trasero de sus vaqueros. Para esa noche, yo ya sabía de qué se trataba. La notificación de embargo. A la mañana siguiente, la noticia me llegó por otra vía, a través de un primo que trabajaba en el banco. 6.000 euros. Esa era la cifra. Tenían un plazo de 30 días para pagarla o el banco iniciaría el proceso de ejecución hipotecaria. 4 meses de pagos atrasados, sumados a las multas por demora y las costas legales, todo condensado en una única y aterradora línea. El lunes, 2 días después, noté que la entrada de su casa, donde normalmente aparcaban el impecable SUV negro, estaba vacía. Para el martes, había un coche de vuelta, pero no era el mismo. El lujoso vehículo de leasing había desaparecido, reemplazado por un sedán plateado, abollado y descolorido, que parecía tener al menos una década de batallas en la carretera. El silencio de radio por su parte lo rompió Sofía, aunque no de la forma que esperaba. La vi detrás del mostrador del supermercado el miércoles por la tarde, enfundada en un chaleco verde corporativo sobre su blusa, el pelo recogido en una coleta tirante.
Escaneó una caja de huevos y una barra de pan para la clienta que iba delante de mí sin levantar la mirada, su rostro una máscara de eficiencia forzada. Cuando llegó mi turno, colocó mis compras en la cinta. No dijo nada más allá de un bolsa, mascullado. No respondí a su pregunta. En su lugar, le pregunté con amabilidad: ¿Cómo va tu primera semana? Su mandíbula se tensó visiblemente. Bien, respondió, sin mirarme. Para el viernes, el rumor ya se había extendido por el pueblo. Mateo ya no estaba en la oficina. Ahora conducía una furgoneta de reparto para la ferretería local. Lo escuché en el bar, intentando desviar los comentarios compasivos con una risa forzada, pero el orgullo que solía teñir cada una de sus palabras se había evaporado. Luego llegó la llamada que yo sabía que era inevitable. La del Colegio Cervantes. No me llamaron a mí, por supuesto, sino a ellos. Exigían el pago inmediato de 3.000 euros en matrículas atrasadas. La advertencia era clara: o pagaban antes de final de mes, o los niños serían retirados de las clases. Esa noche, al volver de mi paseo vespertino, vi a Lucía sentada sola en el escalón del porche de su casa, abrazando sus rodillas contra el pecho. La luz amarillenta del porche creaba un halo sobre su pelo rubio. Cuando me vio regresar del buzón, me saludó con un tímido movimiento de la mano. «Abuela», preguntó su vocecita, flotando en el aire quieto de la noche. «¿Nos vamos a mudar de casa?» «No, cariño, si yo puedo evitarlo», le dije, aunque sabía que esa no era la respuesta que necesitaba. Mi corazón se encogió. Dentro de mi casa, me senté en mi escritorio, mirando la fila ordenada de carpetas que seguían en su cajón. Cada instinto maternal, cada fibra de mi ser, me gritaba que interviniera, que arreglara todo aquello con una simple transferencia, como había hecho durante más de una década. Pero sabía que arreglarlo ahora solo sería poner una tirita sobre una herida infectada, permitiendo que la podredumbre siguiera extendiéndose bajo la superficie. Así que me quedé quieta, obligándome a soportar el peso de su orgullo derrumbándose, un peso que, por primera vez, era mayor que el de mi propia culpa. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que tuvieran que tomar una decisión fundamental sobre qué importaba más. El domingo por la tarde, una semana exacta después del almuerzo que lo cambió todo, los llamé. «Venid a casa. Tenemos que hablar», les dije. Mi tono era tranquilo, pero no dejaba lugar a la negociación ni a las excusas. Mateo llegó primero, flanqueado por Leo y Lucía, que parecían sentir la gravedad de la situación. Sofía entró un paso por detrás, con la cabeza alta pero los ojos esquivos. Se sentaron juntos en el sofá, un frente unido, tenso y a la defensiva. Yo permanecí en mi sillón de orejas, frente a ellos, creando una distancia deliberada. «No estoy aquí para discutir el pasado ni para echar nada en cara», comencé, mi voz llenando el silencio de la sala. «Estoy aquí para deciros que estoy dispuesta a hacer a partir de ahora, y que no». Sofía se cruzó de brazos, un gesto de desafío. Los ojos de Mateo estaban fijos en un punto abstracto de la alfombra. «Me aseguraré de que la educación de Leo y Lucía esté cubierta por completo», dije, dirigiéndome a los niños tanto como a ellos. «Eso incluye las matrículas, los libros, los uniformes y cualquier actividad extraescolar en la que quieran participar. También cubriré su ropa y todas sus necesidades médicas. Y abriré una cuenta de ahorros para la universidad para cada uno, con una aportación mensual». Los ojos de Lucía se iluminaron brevemente al oír la mención implícita de su clase de baile, pero rápidamente bajó la mirada hacia sus padres, como si buscara permiso para sentirse aliviada. «Lo que no pagaré», continué, mi voz endureciéndose ligeramente, «es vuestra hipoteca, las letras de vuestro coche, vuestros seguros o cualquier otra parte de vuestro estilo de vida personal. Eso, a partir de ahora, depende exclusivamente de vosotros». Sofía abrió la boca para protestar, una objeción formándose en sus labios, pero levanté una mano para detenerla. «Hay más. Para que todo esto ocurra, exijo un reconocimiento público y completo de los 12 años que os he apoyado financieramente. Eso significa una carta abierta en el boletín municipal, una publicación clara en vuestras redes sociales y disculpas en persona a los vecinos a los que habéis engañado con vuestra versión de la historia». Mateo finalmente levantó la mirada, sus ojos llameando de incredulidad y rabia. «¿Quieres que nos humillemos?» «Quiero que digáis la verdad», repliqué con calma. «Habéis contado vuestra versión a voz en grito por todo el pueblo. Ahora es el momento de que contéis la mía». La sala quedó sumida en un silencio denso,
roto únicamente por el tic-tac del reloj de sobremesa en la repisa de la chimenea. Tenéis 24 horas para decidir, dije, poniéndome en pie para señalar que la reunión había terminado. Después de ese plazo, mi oferta desaparece por completo. Sofía negó ligeramente con la cabeza, como si los términos fueran demasiado pesados para siquiera sostenerlos en su mente. La mandíbula de Mateo se movía, apretando los dientes, pero no salieron palabras. Leo se movió inquieto en su asiento, sintiendo la tensión sin comprender las verdaderas apuestas. Pensad qué es lo que más os importa, concluí desde la puerta del estudio. Vuestro orgullo o la seguridad y el futuro de vuestros hijos. Se fueron sin despedirse. Los observé desde la ventana mientras su viejo sedán abollado doblaba la esquina y desaparecía de mi vista. Al día siguiente, a esa misma hora, sabría qué habían elegido. Carmen me contó más tarde que los escuchó discutir esa noche. Las ventanas de su cocina estaban abiertas y las voces se escapaban al patio común. La voz de Sofía, me dijo, era aguda, cortante, pero teñida de un cansancio profundo. La de Mateo era baja, inflexible, cargada de una rabia impotente. No podemos hacer esto solos, Mateo. Entiéndelo. Sabes que no podemos, insistía Sofía. No voy a arrastrarme ante tu madre. No voy a hacer el hazmerreír de todo el pueblo, replicaba él. No es arrastrarse, es decir la verdad. La puta verdad, por una vez, gritó ella, su voz quebrándose en un sollozo. A la mañana siguiente, según supe después, estaban sentados a la mesa de la cocina. Delante de ellos, un cuaderno, una calculadora y 2 tazas de café frío. Mateo había escrito sus ingresos mensuales en la parte superior de la página, su nuevo sueldo como repartidor y el salario de cajera a tiempo parcial de Sofía. Debajo, en una columna, habían enlistado los gastos ineludibles, la hipoteca, la letra del coche viejo, el seguro, los recibos de luz y agua, la compra semanal, la gasolina, y una partida mínima para los gastos de los niños. Los números se mezclaban en la página, pero la matemática era brutalmente simple. Ya estaban en números rojos, incluso antes de sumar la deuda del colegio o las actividades de los niños. Sofía, frustrada, presionó la goma de borrar contra el papel con tanta fuerza que lo rompió. No podemos, susurró. Ni siquiera podemos cubrir lo básico. La mano de Mateo se cerró alrededor del bolígrafo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Lo resolveremos. Pediremos un préstamo. Usaremos las tarjetas de crédito. Las tarjetas están al límite desde hace meses, le cortó Sofía. Y ningún banco nos va a dar más deuda con los retrasos que ya tenemos. En ese momento, una pequeña figura apareció en el umbral de la cocina. Era Lucía, con su pijama de unicornios y su conejo de peluche desgastado bajo el brazo. ¿Vamos a quedarnos sin casa?, preguntó, su voz pequeña y temblorosa. Sofía se congeló. Luego se giró lentamente, su rostro transformado por el pánico y el amor. No, pequeña. Claro que no. Mamá y papá solo estamos arreglando unas cosas. Leo apareció detrás de su hermana, observando la escena con esa quietud cautelosa que tienen los niños cuando intentan descifrar un mundo de adultos que se desmorona. Mateo empujó su silla hacia atrás con un ruido seco, las patas raspando el suelo. Se puso de pie y miró a sus hijos. Por esto no lo haré, dijo, su voz ronca. No quiero que me vean. ¿Que te vean qué, Mateo? La voz de Sofía se quebró. ¿Ser un padre? Poner el futuro de tus hijos por encima de tu estúpido orgullo. El reloj de la pared marcó otro minuto, acercándolos inexorablemente a mi plazo. Para la noche, la elección ya no sería solo suya. Llegaron justo antes del mediodía del lunes. El viejo sedán se detuvo en mi entrada con un zumbido pesado e irregular. Mateo se quedó un momento junto al coche, respirando hondo, antes de caminar hacia la puerta. Sofía y los niños lo siguieron en silencio. Cuando entraron en la sala de estar, nadie se sentó. Se quedaron de pie, como acusados esperando una sentencia, hasta que yo me senté en mi sillón. Mateo permaneció de pie, con las manos cruzadas a la espalda, preparándose para el impacto. Tenías razón, dijo finalmente, su voz baja pero clara, mirando directamente a mis ojos por primera vez en días. 12 años. 439.200 euros. Nos dijimos a nosotros mismos que era ayuda familiar, una cosa normal. Pero fue mucho más que eso. Fue nuestra supervivencia. Y nunca, ni una sola vez, lo tratamos como el regalo que era. La voz de Sofía, a su lado, fue más suave,
despojada de su anterior arrogancia. Dijimos cosas que no eran ciertas. A ti y a los demás. Lo corregiremos. Públicamente. Asentí, aceptando su capitulación. Las reglas que os di no cambian. Cubriré la matrícula de Leo y Lucía, sus necesidades médicas, su ropa y sus actividades. El dinero irá directamente a las instituciones correspondientes. Nada más. Ni hipoteca, ni coches, ni seguros. Viviréis de lo que ganéis. Ambos asintieron. No hubo protesta, solo una aceptación sombría. Y una cosa más, añadí, suavizando mi tono. Cena. Aquí. Una vez al mes. Toda la familia. Sin hablar de dinero. Solo de familia. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Leo ante esa perspectiva, y Lucía, sintiendo que la tormenta había pasado, se subió a uno de mis sillones sin pedir permiso, como si hubiera estado esperando ese momento para volver a sentirse en casa. Me levanté, fui a mi escritorio, tomé el teléfono y marqué el número del banco. Habla Isabel Montero, dije con autoridad. Voy a realizar un pago de emergencia en la cuenta con referencia 47 para detener el proceso de embargo. Leí los números de la cuenta y la ruta bancaria sin dudar, de memoria. Cuando terminé, colgué. Ese es el último pago de la casa que haré por vosotros, dije, mirándolos fijamente a ambos. Ninguno discutió. En cambio, por primera vez en mucho tiempo, se quedaron simplemente en mi sala de estar, como si las propias paredes de mi casa los estuvieran sosteniendo, dándoles el apoyo que acababan de perder y empezar a reconstruir. El próximo paso, el largo camino de vuelta, sería exclusivamente suyo. Para el cuarto sábado de octubre, el ritmo de nuestras vidas había encontrado un nuevo compás. Sofía llegó a nuestra cena mensual con una americana pulcra sobre su uniforme de la tienda, una nueva luz de orgullo en sus ojos al compartir que la habían ascendido a subgerente. Mateo, por su parte, habló abiertamente de su presupuesto, de cómo estaban aprendiendo a hacer malabares con las facturas y de cómo, por primera vez en años, habían logrado apartar un pequeño fondo de emergencia. Leo entró corriendo por mi puerta con su equipación de fútbol, ansioso por mostrarme la medalla de mejor jugador que había ganado en un torneo el fin de semana. Lucía lo siguió de cerca, llevando con cuidado su último proyecto de arte del colegio, un remolino brillante de colores que había titulado Hogar. Sus risas, ahora genuinas y despreocupadas, llenaron la casa sin la sombra de las viejas tensiones. Nos sentamos a cenar, y la conversación fluyó con una facilidad que había estado ausente durante años. No hubo rodeos cuidadosos, ni miradas defensivas, ni temas tabú. Sofía me preguntó por mi jardín y me pidió consejos sobre unas plagas que tenían sus rosales. Mateo, sin que nadie se lo pidiera, se levantó para rellenar mi vaso de agua. Los niños se quedaron en la mesa mucho después de que se acabara el postre, contando historias del colegio, compitiendo por mi atención. Escuché más de lo que hablé, observando los pequeños pero sísmicos cambios que habían echado raíces en el terreno que habíamos limpiado. Me di cuenta entonces de que la verdadera victoria no había sido mantenerme firme, ni hacerles admitir la deuda que tenían conmigo. La victoria estaba allí, en esa mesa, en la prueba tangible de que podían sostenerse solos. Estaba en el respeto que había crecido lentamente en el espacio que antes ocupaba la dependencia. Cuando se fueron esa noche, bien entrada la oscuridad, Lucía corrió de vuelta desde el coche para darme un segundo abrazo. «Te quiero, abuela», susurró en mi oído. Cerré la puerta tras ellos y me quedé un momento en el silencio de mi casa, un silencio que ya no era solitario, sino pacífico. Comprendí que la parte más difícil, el acto de amor más grande y doloroso, no había sido darles dinero durante 12 años, sino haber tomado la decisión de dejarlos luchar, de permitirles caer para que pudieran aprender a levantarse por sí mismos.